Así es, vamos a conocer un poco acerca de la historia de Villa Elisa y bueno, para eso nos venimos al punto de partida, podríamos decir. Betina, bueno, gracias por recibirnos, contanos dónde estamos, ¿cómo te va? Hola, buenos días, gracias por visitarnos. Sí, acá estamos en el Museo del Porvenir. Esta fue en realidad, como bien decías, el punto de partida de la ciudad, dado que fue la primer casa que Héctor de Lía, cuando llega a este lugar, adquiere, que era un casco de estancia en realidad, y lo adquiere junto a alrededor de 7.500 hectáreas. Él destina de esas 7.500, 400 para la estancia del Porvenir, por eso el museo aún conserva ese nombre. En 100 hectáreas donó para lo que es el casco urbano, ¿sí? Que es nuestra ciudad, a la que le pone ese nombre en homenaje a Eliza Dixon King, que fue su esposa. Con ella él se había casado tiempo antes de instalarse en esta zona. Él este lugar lo adquirió en 1888 y la construcción es de 1885, ya estaba. Y la ciudad tiene como fecha de fundación 1890. Las casi 7.000 hectáreas restantes de las que te comentaba, él las hizo chacras y potreros para vendérsela con grandes facilidades de pago a los colonos, a los inmigrantes, que en ese momento llegaban aquí desde la zona alpina, desde Piamonte, Italia, Saboya, Francia, Cantón de Valais, Suiza, y algunos también eran vascos, españoles y criollos. Él le facilitaba el pago de las tierras y a su vez también le proveía las herramientas de trabajo, árboles frutales, cereales, como para que ellos puedan producir y poder instalarse definitivamente aquí en nuestra zona. Decíamos que esta fue la casa entonces del fundador. ¿Queda algo de eso o simplemente, bueno, el lugar y un poco imaginar cómo habrá sido la vida en esos tiempos? Porque vemos que hay muchos elementos, pero suponemos que también se han ido, digamos, adquiriendo a través del tiempo, ¿no? Sí, en realidad lo que queda hoy por hoy es lo que se ve de color celeste, que es la casa principal que habitó él. El mirador no estaba cuando él llegó, pero sí lo construyó él. Aparte, bueno, de la casa principal, como te decía, está la parte de la fiambrera, que era como la heladera en aquellos momentos en el campo, el aljibe donde traían el agua para el consumo y para el aseo, y después este pabellón más bajo que se destinaba en su momento al personal de servicio, ¿sí? Que tenemos ahí representado lo que fuera la cocina y el comedor. Y bueno, en cuanto a los objetos, en realidad solamente de Héctor de Lía tenemos en exposición una serie de libros que utilizaba él cuando estudiaba su carrera de ingeniería. Y el resto son todas donaciones de los primeros pobladores, de la gente que habitó este lugar y que fueron donando sus objetos como para poder resguardarlos aquí, y los tenemos en exposición. Es interesante entonces para entender un poco cómo funcionaba la historia del lugar, comenzar por aquí decíamos, ¿no? Incluso, bueno, hemos participado en otras oportunidades donde han combinado también el paseo, nos ha recibido gente que de alguna manera estaba representando a los dueños de casa, con trajes de época, a veces también combinándolo con autos antiguos que llegaban. Bueno, depende también, suponemos, de la época del año, de las actividades, como ustedes van programando esto. Es interesante que el visitante pueda tener esa experiencia, ¿no? Porque nos remonta un poquito más en el túnel del tiempo. Sí, es así. En realidad recorrer el museo significa básicamente eso, entender un poco cómo vivieron estas primeras familias, estos primeros pobladores que vinieron a apostar todo para quedarse acá. Y sí, en cuanto a las actividades que estabas mencionando, por ahí más que nada en verano, en épocas más lindas y que los días son más largos, realizamos diferentes eventos como para incluir un poco a lo que es la ciudad y también para que el visitante, el turista, conozca un poco más y sea una muestra un poco más activa, un poco más dinámica. Hacemos, por ejemplo, la representación de la fiesta de los casamientos, eso lo hacemos en el feriado de carnaval, a veces el domingo, a veces el lunes, que es una fiesta muy linda porque se utilizan, como vos decías, los autos antiguos, que son los que llevan las novias y los padrinos a la fiesta, que la hacemos acá en la parte del patio, de la parte del parque, perdón. Y después, siempre el último domingo del mes de abril, organizamos un evento, una actividad, homenajeando un poco a los primeros colonos, justamente, porque hacemos accionar una serie de maquinarias antiguas, como son las desgranadoras de maíz, las moledoras, fragua, todas las actividades también de la mujer, como la rueca, la escardadora. Demostramos algunas recetas mediante actividades representativas o por ahí con alguna obrita de teatro también. Y bueno, y durante el verano, en las noches de verano, también intentamos de que la ciudad o los pobladores se apropien de los mismos elementos del museo, porque siempre reflotamos algún elemento que esté aquí
buscamos por ahí lo que son experiencias y demás de la gente del lugar con ese objeto, y si están los donantes o los descendientes también, y se arma siempre una velada acá en el patio muy linda y muy interesante para que la gente más que nada de acá también conozca un poco más de su historia. Buenísimo, Museo Estancia El Porvenir, entonces no nos quedemos solamente con el agua termal, hagamos una pasadita por acá que seguramente nos va a aportar elementos interesantes y vamos a entender un poco más dónde estamos parados. Sí, los invitamos, esperamos a todos, al que quiera conocer un poco más y combinar también un poco de historia con naturaleza, porque has visto que este lugar también tiene mucho de eso, mucho verde, mucho espacio para hacerlo un paseo relajado.